Buenas noches a todos. Estamos reunidos otra vez a través de este medio para seguir con la parte número 2 del estudio que tenemos para profundizar un poco en los mensajes que el Señor Jesús le da a las 7 iglesias que se les escribe en Apocalipsis. Empezamos con una introducción la semana pasada hablando de lo que estuvo antes, de cómo el Señor Jesús se le revela al apóstol Juan. Ya no era un jovencito, ya era un hombre grande. Estamos hablando que esta parte se escribió por ahí del año 95 después de Cristo, es decir, más de 65, 70 años después de que Jesús había resucitado. Ahora está el Señor Jesús revelando algunas cosas. ¿Por qué estamos estudiando esto? Bueno, es que para el tiempo en que el Señor Jesús le revela a Juan el Apocalipsis y se escriben estas cartas, como le digo, ya habían pasado varias décadas. Y el cristianismo estaba luchando por mantenerse en su pureza, en la pureza en la que Jesús había dejado la iglesia. Cuando él se fue, él dejó una iglesia instituida con los apóstoles, con una enseñanza limpia, pura, que inició desde el mismo Señor Jesús. Vemos cómo la iglesia empezó con una sola doctrina, con una sola enseñanza, y vimos cómo ellos estaban en el fervor, en la unidad, en el amor de haber conocido a Jesús. Se estaban entregando con esa devoción, con ese amor que aunque sabían que les podía costar la vida, ellos como quiera entregaban sus vidas al Señor Jesucristo. Y entonces bajo esa pureza, ese amor, esa unidad fue que el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés y llenó a la iglesia del Espíritu Santo, y esto se volvió algo tremendo, algo muy poderoso que ya no podía detenerse y empezó a crecer de una forma tremenda, se empezó a esparcir por todos lados, pero al momento de crecer la iglesia, vemos cómo en el libro de los Hechos muchas personas empezaron a adherir al camino de Dios con diferentes intenciones. Se convirtieron sacerdotes de los levitas, se convirtieron fariseos, se convirtieron algunas personas que tenían otras ideologías, y después de esto empieza el evangelio a predicarse por todos lados. Uno de los máximos exponentes de ese trabajo, sin duda alguna, fue el apóstol Pablo, que se esforzó mucho en que en todas las partes donde él pudiera predicar a personas no judías, él lo iba a hacer. Y él siempre tenía en su corazón la mira de poner sus ojos en el centro donde las cosas pasaban. Él tenía el deseo de ir a Roma, donde estaba el imperio, y pararse enfrente del emperador y decirle sobre las verdades de Cristo. Y entonces vemos que Pablo empieza a esparcir el evangelio, y en sus cartas empezamos a ver cómo también empieza una lucha porque había personas que estaban distorsionando el evangelio, estaban luchando por diluirlo, por agregarle enseñanzas, por agregarle herejías, por agregarle muchas cosas que estaban diluyendo la verdad que Jesús había dejado. Entonces, como ya habían pasado varias décadas, llega el momento en que Jesús, con estas 7 cartas, pone orden a lo que él empezó como algo puro, algo limpio, y a cada una de las iglesias les va a hacer ciertos comentarios para que regresen a lo que él dejó instituido. ¿Por qué es tan importante que lo estudiemos hoy? Porque a través de los consejos y de las advertencias que Jesús le hace a la iglesia, ustedes se van a dar cuenta cómo muchas de estas cosas que estaban viviendo las 7 iglesias se están viviendo en estos días, y nos vamos a poder con ellas desmentir algunas desviaciones teológicas, desviaciones espirituales que ya estaban empezando en aquella época. Entonces es tan importante estudiar a profundidad las cartas lo más que podamos, lo más que la capacidad que Dios nos permita tener, podamos indagar sobre cómo el Señor Jesús empezó a enderezar la iglesia que él dejó a través de la enseñanza de estas cartas. Ahora, si a usted le gusta anotar y tomar nota de las cosas, quiero decirle que cada carta va a contener 4 puntos importantes. Cada una de las cartas va, en su mayoría, va a respetar una estructura que Jesús hizo en cada carta. Primero vamos a ver una presentación del Señor Jesús, una forma en la que Él se presenta, en que Él habla de ciertos atributos de Él,
y va a hablar de ciertas características para identificarse como Jesús, el Hijo de Dios. Esta presentación siempre va a terminar con la palabra dice esto. O sea, el que tiene las estrellas a su diestra dice esto. Y habla un atributo de él y termina diciendo dice esto, como diciendo yo, y da una característica de identificación de que él es Jesucristo, dice esto. Es decir, no es un ángel, no es otra persona, soy yo, y se identifica, habla de sus credenciales para poder decir tengo autoridad para decir esto que voy a decir. Eso es lo primero. Y lo vamos a identificar con esa parte. Después de que él se introduce a sí mismo a cada una de las iglesias, va a decir, dice esto para continuar con el mensaje de las iglesias. Lo primero es que viene una presentación del Señor Jesús. El segundo punto que vamos a encontrar en cada carta, anótelo bien, es un análisis del estado de la iglesia. El Señor Jesús va a hacer un análisis de cómo es que él ve a la iglesia. Si recordamos en la introducción, hablamos que cuando Juan oyó esa voz como de muchas aguas, como una voz de trompeta, cuando él volteó, vio 7 candeleros de oro que estaban ahí y que Jesús estaba paseándose o estaba caminando entre los candeleros. Y aprendimos que cada candelero era una de las 7 iglesias. Entonces, al él estar caminando entre las iglesias, dice un análisis de lo que él ve de las iglesias, de lo que le gusta y lo que no le gusta, de lo que está de acuerdo y de lo que rechaza. Cada análisis en su mayoría va a tener cosas buenas y cosas malas, a veces más malas que buenas, a veces más buenas que malas, pero es la forma en que Jesús ve a la iglesia. Nosotros no podemos preocuparnos con cómo ve la gente a la iglesia. La verdad de las cosas es cómo Jesús ve a las iglesias. La crítica que les hace buena y mala hoy nos va a servir a nosotros para que identifiquemos qué clase de iglesia somos, qué clase de iglesia queremos ser y si pudieran calificarnos como un miembro de las 7 iglesias, ¿en cuál estaríamos? Así que el segundo es un análisis del estado de cada iglesia. Primero, la presentación del Señor Jesús. Segundo, el análisis del estado de la iglesia. Y siempre va a empezar con la frase, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Esa es la frase con la que él va a introducir el análisis que le hace a cada una de las iglesias. Yo conozco tus obras. Yo sé quién eres, yo sé qué haces, yo sé con qué intención haces las cosas y eso nos va a introducir el análisis que Jesús hace a cada una de las iglesias. La tercera cosa que vamos a encontrar es el resultado de ese análisis. Es decir, que Jesús va a decir una recomendaciones y advertencias, es decir, consejos de cómo arreglar la crítica que él les hace a las iglesias y advertencias también. ¿Qué va a pasar si no siguen el consejo de él? Esto va a ser muy crucial para que nosotros podamos entender muchas de las doctrinas que han caminado erróneamente con el paso de los tiempos. Si en ese tiempo habían pasado décadas y ya había muchas doctrinas distorsionadas, ahora imagínense ahora que han pasado siglos y que resulta que hay un ramillete multitudinario de opiniones, de doctrinas que ya no son lo mismo que el Señor Jesús dejó instituido. Y a final de cuentas es importante. Yo he oído muchas personas que dicen, todos son lo mismo, todos llevan al mismo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Si fuera cierto, Jesús hubiera dejado a cada uno hacer como cada uno quisiera. Pero la Biblia dice que Jesús dijo, mis palabras os juzgarán. Es decir, no vamos a ser juzgados como nosotros creemos que debemos ser juzgados. Vamos a ser juzgados por las palabras que Jesús enseñó, si las hemos obedecido o no las hemos obedecido. Así que la tercera parte que vamos a encontrar en cada una de las cartas son recomendaciones y advertencias. El número 4, vamos a ver al final de cada una de las cartas las promesas que Jesús hace a los que vencen. Y va a empezar esas promesas con la frase, el que tiene oído, oiga. Y es que al decir eso se va a salir del cuadro de la iglesia para abrirlo a que sea un mensaje para toda la cristiandad, para todos los creyentes. Y lo vamos a explicar un poco más adelante. Entonces tenemos estas 4 cosas que igual usted puede poner en su libreta estos 4 puntos y puede ir anotando qué es lo que hemos descrito como la presentación, el análisis,
las recomendaciones y las advertencias y las promesas. Así que esto es lo que vamos a estar viendo. Hoy vamos a empezar con la primera iglesia y le pido que nos acompañe al capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis. Empieza de la siguiente forma y vamos a empezar con la presentación del Señor Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esa es la presentación. Vamos a orar unos momentos para seguir con el estudio. Padre, gracias te doy esta noche por la oportunidad que nos das de exponer tu palabra una vez más. Te ruego, Señor, que de una forma sencilla y clara puedas desarrollar este estudio a cada persona que en algún momento lo llegue a escuchar. Bendice los corazones y permite que tu obra se manifieste a través de tu palabra y tu voluntad se expresa. Ayúdanos a entender, Señor, el propósito por el cual está escrito cada uno de estos pasajes bíblicos. Te lo pedimos en esta hora con nuestro corazón doblado ante tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos con la primera parte, la presentación. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, y nosotros, si usted se acuerda, en la introducción, en el estudio pasado, entendimos que las 7 estrellas son los 7 ángeles o los 7 enviados a las 7 iglesias. Y la otra también dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Empieza con esta presentación porque el mismo Juan nos revela que Jesús es el que cuando voltea puede verlo él caminando con su pelo blanco, con su vestido hasta los pies, con un cinto de oro, con los pies como bronce bruñido, con su rostro como el sol, y nosotros vemos que la identidad está bien comprobada, que es el Señor Jesús. Entonces, él hace esta presentación. Ahora vámonos con el análisis del estado de la iglesia, donde vamos a ver cosas buenas o malas que él va a analizar de la iglesia. Y empieza con la frase que dijimos, yo conozco tus obras. Y ahora va a decir dos cosas que él va a explicar más adelante. Pero las primeras dos cosas con las que él reconoce a la iglesia de Éfeso son dos cosas muy importantes. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Eso lo voy a explicar un poco más adelante porque él mismo lo va a llevar más profundo en los versículos siguientes. Vamos a ponerlo en pausa de esa parte y vamos a ver lo que sigue. Y dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vamos a analizar esto que está bien interesante porque lo vamos a traer a nuestros tiempos. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, una iglesia que trabajaba arduamente por Cristo y que era una iglesia paciente, es decir, que sabía esperar. Pero donde quiero enfocarme ahorita dice que no puede soportar a los malos, no puede soportar a los malos. Es decir, que esta iglesia no tenía una tolerancia a las personas que con plena conciencia practicaban la maldad. No, no es que no está hablando de los pecadores. A los pecadores la iglesia de Éfeso les hablaba y les predicaba, se les enseñaba. Pero la iglesia de Éfeso no toleraba a las personas que abiertamente practicaban la maldad. Sabe que en estos días hay muchas personas que toleran el pecado que hay a su alrededor, convirtiéndose en tinieblas en vez de luz. Esto no puede ser. Nosotros tenemos que entender que nosotros debemos de incomodar al pecado, no soportar que el pecado sea practicado delante de nosotros o a nuestro alrededor. Si somos luz, tenemos que incomodar a aquel que practica la maldad, lo malo. No podemos soportarlos, no podemos sostenerlos, no podemos darle apoyo, no podemos reírnos, no podemos apapachar, no podemos consentir a las personas que están actuando con maldad. No puede soportar a los malos. Esta iglesia lo que tenía era claramente una iglesia que entendía muy bien lo bueno y lo malo y no mezclaba una cosa con la otra. Tenía muy claro las personas que ya conocían de Cristo y que aún conociéndolo querían practicar lo malo.
La iglesia no está entrenada para hacer la maldad, ni para hacer cosas malas. La iglesia Jesucristo la entrena para hacer lo bueno. Entonces él está hablando que dentro de la iglesia de Éfeso dice que al Señor Jesús le gustaba el hecho de que la iglesia no soportaba a los malos, no les daba soporte, no los apoyaba, los incomodaba. No, una persona que hace cosas malas dentro de una iglesia no se debe sentir cómoda. Una persona que anda en fornicación, en adulterio, en homosexualidad, que anda de ladrón, que anda de avaricioso, que anda de cualquier cosa que es algo malo, no debería sentirse bien en la iglesia, no debería sentir soporte o ayuda, o no debe sentirse cómodo practicando la maldad. No puede suceder eso. Debe sentirse cómodo cuando se expone, incómodo cuando se expone la palabra de Dios. No puede ser que usted, si me está escuchando, en su congregación esté el borrachito que tiene 5 o 10 años congregándose en la iglesia y nunca cambió y sigue yendo. No puede ser que haya homosexuales en su iglesia que ya tienen años y no se han convertido. No puede ser que haya personas que están en fornicación y que sigan en la iglesia sintiéndose a gusto practicando la fornicación sin querer cambiar. Eso es soportar a los malos. No puede uno hacer eso. Las personas cuando van a la iglesia y sean confrontados con la palabra de Dios, tienen que tomar una decisión. O se convierten, o se enojan y se van, porque no van a estar soportando. Lo que pasa es que a veces en la iglesia, para que no se enojen y se sientan cómodos, no se predica sobre ciertas cosas que hacen que la gente que hace algo malo se sienta mal por hacerlo. Y no puede ser así, la iglesia no está para eso. El Señor Jesús aplaude a la iglesia de Éfeso porque ellos han trabajado arduamente, han sido pacientes y ellos no están dispuestos a mezclar lo malo con lo bueno. Si usted es una persona que le gusta emborracharse, ir a la iglesia, usted se va a sentir incómodo en la iglesia. Si a usted le gusta andar en pecado y estar en la iglesia, si la iglesia tiene su lámpara encendida, tiene que hacer sentir incómodo al pecador para que se convierta y busque de Dios, que esa es la oración, o si no, se enoje y se vaya. Cuando alguien predica que los pecadores, que el mentiroso se va a ir al infierno, los que se van a enojar son los mentirosos, no se van a enojar los que dicen verdad. Y cuando alguien se enoja, tiene de dos: o doblega su corazón o se enoja y se va. No va a aguantar, no va a aguantar ese ritmo de luz o esa intensidad de luz que se le prenda ante sus ojos. Y viene otra cosa bien interesante, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Yo creo que esta parte es tan actual, porque en este tiempo yo he oído una cantidad impresionante de personas en las redes sociales que se hacen llamar apóstoles. Las personas que realmente son apóstoles, la Biblia nos marca, muchos dicen que ya no existe el apostolado, pero es por culpa de la gente que hace esta fama de ser apóstoles. ¿Cuáles son los rasgos de un apóstol? Bueno, evidentemente tuvo una experiencia con el Señor Jesucristo, pero el apostolado tiene que ver con una serie de trabajos que hacen que la iglesia nazca, se fortalezca, crezca y pueda mantenerse estable. Los apóstoles lo que hacían era que llegaban a un lugar donde no había personas, empezaban a predicar a Cristo como lo hacía Pablo, empezaban en las sinagogas, iban a las calles, iban a las plazas y empezaban a predicar. Y se levantaba una congregación y formaban a la iglesia y se quedaban unos años con la iglesia y les empezaban a enseñar sobre esto y de ahí elegían de parte de Dios a las personas que se iban a quedar como ancianos de la iglesia, como los pastores, como los obispos o cualquier persona que iban a ser instituidos para la iglesia. Dejaban personas, les enseñaban cómo ministrar, les enseñaban cómo predicar. Y ya cuando la iglesia estaba estable y podía sostenerse por sí misma, se iban a abrir otro lado, se iban a empezar otra vez de cero y después volvían para recorrer y fortalecer las iglesias que habían levantado. Ese es el ministerio del apóstol. El ministerio del apóstol abarca el evangelismo, un poco el pastorado, el ser maestro, abarca muchos de los ministerios, un poco de todo. No quiere decir que sean buenos en todo, pero todo lo tienen que hacer porque no hay nadie que lo haga. Ese es un apostolado.
no es el que está diciendo la gente que son apóstoles porque decidieron autonombrarse apóstoles, nunca han levantado una iglesia, nunca han trabajado en el ministerio, cobran por ser apóstoles, van a las iglesias y se autonombran apóstoles, y nunca han hecho nada de eso, jamás. Eso es lo que esta iglesia tenía. Había gente que de pronto se autonombraba apóstol y ellos los desmentían. Dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso es algo que la iglesia de Éfeso tenía y que nosotros tenemos que tener cuidado. El ministerio del apostolado para mí sí existe todavía, pero las personas que son apóstoles no andan promoviéndose como apóstoles por todos lados por ganar un respeto. Los apóstoles, el apóstol Pablo decía, vosotros sois el sello de mi apostolado. Es decir, que decía, muchos dicen que yo no soy apóstol, pero ustedes son el sello de mi apostolado. ¿Cuál era el sello? Pues que había una iglesia que se había levantado, que él había trabajado para que se levantara y que ahora la estaba sosteniendo. Y había otras iglesias que había él dejado atrás para poder avanzar y que el evangelio se ha predicado. Entonces, no, no es que no existan los apóstoles en este tiempo, es que los apostolados en este tiempo no son lo que la gente ve ahora como un apóstol. No, no es, yo no, los verdaderos apóstoles no están buscando la forma de que sean llamados de una forma así o que lo vean como un título honorario, cosas como esa. Simplemente el trabajo es el que dice que es uno. Si tú tienes un ministerio de pastores, porque cuando pastoreas Dios te respalda. Si tú tienes un ministerio de evangelistas, porque cuando vas a evangelizar las almas se convierten. Si tienes un ministerio de alabanza, es porque cuando tú estás ministrando la alabanza, Dios te usa y Dios va respaldando su obra. No necesitas promover lo que eres. Dios se encarga de promover lo que eres. Pero esta iglesia tenía la idea de ver los frutos para poder identificar si alguien era apóstol o no. Y cuando alguien no era apóstol, lo decían con todas las letras. Este hombre que viene aquí no es un apóstol de Dios. Se autonombra, se ha llamado y no es así. Y ellos no tenían reparo en decir quién es qué o qué es qué. Y es una sinceridad que le hace mucha falta a la iglesia de estos tiempos. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí vienen muchas cualidades. Estas creo que es una de las iglesias que más el Señor Jesús aplaude. Dice, ha sufrido. Una de las cosas que vemos es que esta iglesia eh, vivió muchas experiencias difíciles. Que quiero decir que Éfeso es una ciudad grande, es una ciudad muy fuerte. La palabra Éfeso significa deseable. Era una de las ciudades más importantes de Asia. Tenía un puerto marítimo bien importante que hoy en las ruinas de Éfeso, si usted va para allá, son ruinas, pero de tanta destrucción y tanta guerra que hubo, la ciudad se empezó a ir yendo fuera de la costa, ya no estaban cerca de la playa. Hoy las ruinas no están cerca de la playa, pero era un puerto, era un centro estratégico, donde mucha gente llegaba y se distribuía por toda Asia. De hecho, Éfeso tenía una de las iglesias, perdón, una de las maravillas del mundo antiguo, que era el templo de su diosa Diana de los Efesios, Artemisa en griego. Y era una de las maravillas del mundo. De hecho, la Biblia nos dice en Hechos que se vendían pequeños templecillos de plata para como un negocio del templo, que la gente iba y se quedaba asombrada de lo hermoso que era el templo de Diana de los Efesios. Cuando Pablo llega ahí, le va muy mal porque bueno, le va muy bien porque empieza a predicar. Creo que de ahí viene también una parte que el apóstol Pablo enseñó a esta iglesia a trabajar duro, a que fueran trabajadores arduos por el evangelio. Una iglesia sufrida. Esa iglesia tenía una biblioteca muy grande, creo que es la tercera más grande del mundo, la biblioteca de Celso, que tenía como 1,200 rollos ahí guardados, libros y pergaminos. Es una ciudad muy grande y muy avanzada, pero una iglesia que rechazaba, digo, pero una iglesia, una ciudad muy grande, muy avanzada, pero que rechazaba el evangelio. Ahí llegó a predicar Pablo, Apolos, Timoteo, mismo apóstol Juan puso su centro ahí por muchos años. Entonces era una iglesia que recibió hombres de Dios tremendamente que les enseñaron a trabajar duro.
pero lo mismo sufrieron muchas cosas. Cuando Pablo llegó, hizo una revolución tremenda, le levantaron un juicio a él porque andaba diciendo que los que se hacen con las manos no son dioses, y eso ofendió mucho a los de Éfeso porque ellos adoraban a Diana y ellos adoraban la imagen de Diana, de Artemisa. Entonces recibió muchos ataques el apóstol Pablo ahí, y la iglesia fue perseguida porque tenía un contrincante muy grande ahí, que era la religiosidad, la idolatría de Diana, de los efesios. Pero sin embargo, la Biblia nos dice que esta iglesia había sufrido mucho, que había tenido situaciones complicadas, persecuciones, maltratos, había tenido muchas luchas y muchas pruebas. Y eso el Señor Jesús lo ve como algo, aplaudible, que era una iglesia que había aprendido a sufrir. No, no que aceptar el sufrimiento, sino que había aprendido a avanzar a pesar del sufrimiento, cosa que muchas personas en estos tiempos no logran hacer. Cuando vivimos algunas etapas de sufrimiento, de escasez o de problemas, muchos, es un filtro para que muchos no sigan adelante en el camino de Dios. Pero esta iglesia había aprendido a avanzar dentro del sufrimiento. Y ahora viene lo que sigue, lo que empezó el Señor Jesús diciendo, dice, y has tenido paciencia. Una iglesia que tiene paciencia en estos días es muy difícil de encontrar, porque la paciencia es saber esperar los tiempos de Dios, saber esperar que Dios nos resuelva, que Dios nos responda, saber esperar a que Dios decida, a que Dios guíe. Y esta iglesia había aprendido a esperar a Dios y en Dios. Ellos eran personas que habían sufrido, pero que habían aprendido a ser pacientes dentro del sufrimiento. Yo creo que parte del sufrimiento les enseñó la paciencia. En estos tiempos no estamos enseñados a esperar. La mayoría de las personas y de los cristianos de estos tiempos estamos acostumbrados a tenerlo todo rápido y ya. Y las cosas de Dios no se pueden obtener así. Esta iglesia de estos tiempos cada vez obtiene menos cosas de Dios porque no sabe esperar, porque quiere orar y quiere que inmediatamente la presencia de Dios llegue. No queremos esforzarnos, no queremos ayunar, no queremos orar, no queremos ponernos de rodillas y esperar ahí hasta que algo pase. Recuerdo en mi juventud muchas veces busqué el rostro de Dios y yo le dije a Dios, yo no me paro de aquí hasta que no pase algo excepcional. Yo quiero sentirte, yo quiero experimentar tu poder y tu presencia. Y a veces pasaban horas, pero siempre pasaba algo maravilloso. Y hoy la gente no quiere esperar, no es paciente, quiere que las cosas sucedan ya. Si no siente la presencia de Dios, si no experimentó con el Espíritu Santo a los 10, 15 minutos, o al mes, o a la semana, o a las 3 semanas, o a los 2 meses, lo abandona. Pero esta iglesia ha logrado cosas porque sabe ser paciente. Y es algo bien importante, la paciencia. Has tenido paciencia. Y dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Fíjese cómo esta iglesia también contrarresta mucho lo que es la iglesia de estos tiempos. Porque en estos tiempos las personas de una iglesia trabajan mucho para sí. Y sí, todos trabajamos para vivir, para tratar de vivir bien, pagar las cuentas, que no nos falte nada, que tengamos comida, un buen carro, una buena casa, y trabajamos duro por eso. Pero esta iglesia ha trabajado duro porque el nombre de Dios se ha predicado. Dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y yo veo muy difícil que a veces las personas siempre encuentran una excusa o una razón para no hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. Ese arduo trabajo en estos tiempos es difícil de encontrar dentro de la iglesia. Cualquier excusa siempre va a ser buena para no ir a la iglesia, para no leer la Biblia, para no orar, para no ayunar, para no predicarle a la gente. Hoy cualquier razón que queramos agarrar va a ser buena. Yo no voy a la iglesia porque está lloviendo, no voy porque estoy cansado, no oro porque me siento mal, no leo la Biblia porque me duermo, pero esta iglesia no es así. Esta iglesia ama a Jesús y trabaja para que Jesús sea conocido. Y esta es la forma en que las almas se ganan, trabajando arduamente para que se conviertan, dedicando tiempo, dedicando esfuerzo, y a veces es tiempo de cansancio, y Jesús ama y aplaude el hecho de que esta iglesia
trabaja duro para que Cristo sea conocido, por amor a Él, por amor a su nombre. Y en este tiempo no tenemos. Yo he vivido muchas circunstancias con muchas personas que de pronto tienes que pedirles que vengan. Y ay, es que ándele, ya es que, ay, mire, venga a la iglesia. Y piensan que nos hacen un favor a los pastores cuando uno va a la iglesia. Ay, sí voy a ir para que ya se sienta bien el pastor. No se trata de mí, no se trata de, se trata de lo que usted necesita, que necesitamos trabajar arduamente. Lo que sucede cuando alguien trabaja duro es que empieza a ver cosas maravillosas, porque lo que el hombre sembrar, eso también va a cegar. Entonces, cuando Pablo llega ahí a Éfeso, él empieza a predicar y se vuelve una conmoción tremenda, porque fue en ese lugar donde muchas personas se convirtieron de la hechicería a Cristo. Se juntó una cantidad impresionante de libros de magia y de hechicería y las quemaron. Quemaron los libros públicamente. Renunciaron a Satanás y a su poder. Si usted practica la hechicería y quiere combinarla con sus creencias cristianas, quiero decirle que eso es una tremenda aberración que no puede suceder. La hechicería viene del poder del diablo y no tiene nada que ver con Cristo. El Señor Jesucristo, cuando fue predicado en Éfeso, los hechiceros se convirtieron, las brujas se convirtieron y entregaron los libros de brujería que tenían. Hizo una gran quemazón ahí y fue una revolución tremenda que llamó la atención. Muchas personas en Éfeso se convirtieron por el trabajo arduo de las personas que amaban a Cristo. ¿Usted qué ha ganado para Cristo? ¿Cuánto ha trabajado por amor de su nombre? ¿Cuántas almas ha ganado? ¿Cuántas personas han sido influenciadas por su ejemplo? Por su trabajo duro, por su oración, por su esfuerzo. Es importante saberlo porque todos queremos una corona en el cielo sin hacer nada, sin dedicar nada, sin sufrir nada. Y eso no va a ser posible, mi amigo. No podrá lograr nada si no hace nada. Necesitamos entenderlo de esa forma. Dice, eh, y no has desmayado. Uy, creo que esta es una de las cosas que más trabajo nos cuesta porque entre que sufres y que tienes que tener paciencia, que es algo mental y espiritual y sentimental, que no te abrume la ansiedad y los problemas. También trabajas duro físicamente y espiritualmente, pero no desmayar, bueno, eso es difícil en nosotros los seres humanos. Pero el Señor Jesús dice, no, no te has detenido. Una persona que se desmaya es una persona que se pierde por un momento, se queda inmóvil, improductivo, estático y no hace nada. O sea, se queda suspendido, se desvanece y se pierde por un momento. Yo no sé si tú has desmayado, porque a veces hay personas que tienen estos lapsos de desmayo espiritual, que de repente sí están echándole muchas ganas y ¡pum! De repente se nos desvanecen, se nos pierden, pierden toda actividad, no son constantes. Y esta iglesia lo que la hace una ganadora es que no desmaya, no deja de intentar, no deja de luchar, no deja de trabajar, no deja de esperar. Está ahí esforzándose, por eso tiene muchas cosas que son aplaudibles. Pero dentro de este análisis que Jesús le hace, hay una cosa en la que él no está de acuerdo y esa está en el versículo que sigue. Versículo 4. Tengo contra ti. Todo esto está maravilloso. Tu trabajo arduo, lo reconozco, lo aplaudo. Tu sinceridad, tu fidelidad y todas estas cosas. Pero hay una parte que tengo contra ti. Dice que has dejado tu primer amor. Cuando se refiere a tu primer amor, es ese sentimiento maravilloso que viene cuando recibimos a Cristo y nos sentimos perdonados y nos sentimos amados por Él. Sentimos que volvimos al redil y estamos enamorados de Cristo. Pediríamos que nos hicieran un servicio todos los días, iríamos todos los días. Nos cae bien el pastor es lo más admirable, deberías de conocer a mi pastor, es muy bueno, hace esto, hace el otro, los hermanos son maravillosos, la iglesia es así, quiero leer la Biblia, quiero aprender más, quiero orar, quiero que me enseñen, yo quiero predicar por todo el mundo, quiero ganar almas, yo quiero sentir más, y está uno en ese enamoramiento con Cristo que de repente se empieza a diluir.
hay un momento en que se empieza a perder ese amor y empieza a diluirse y a veces lo único que queda es la costumbre y la fuerza de la costumbre. Y qué peligroso es eso, porque a veces uno lo justifica. Bueno, ya no oro como antes, pero sigo orando. Bueno, ya no me cae tan bien el pastor, pero lo sigo medio queriendo. Bueno, ya no me gusta tanto ir a la iglesia, pero por lo menos sigo yendo. La Biblia ya no la leo tanto, pero sigo de vez en cuando leyendo la Biblia. Y uno termina aceptando una realidad mediocre. Y Jesús nunca va a estar de acuerdo con eso. Dijo, yo tengo contra ti, es decir, estoy en contra de que tú hayas dejado tu primer amor. Nunca lo voy a aceptar. No me pidas que yo acepte que tú no me amas igual que al principio. Tú deberías de amarme más ahora. Si ya han pasado los años, si han pasado meses, años o lo que usted quiera, tú deberías de amarme más, dice el Señor Jesús, no menos. Entonces el Señor Jesús nunca va a aceptar que un cristiano deje su primer amor. Y entonces viene la parte de las recomendaciones y las advertencias, que eso está en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Fíjese cómo él considera una caída el dejar su primer amor. Tú caíste. No pienses que estás arriba, no pienses que estás en la cima. Si tú no estás en tu primer amor, es una caída y tienes que verlo como una caída. Y de una caída uno se tiene que levantar. Lo que pasa es que muchos cristianos cuando perdemos nuestro primer amor nos caemos y nos quedamos en el suelo y tratamos de vivir en el suelo. Pero dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, es decir, cómo fue, por qué fue que tú dejaste de amarme así. ¿Qué fue lo que causó? Que no te contesté la oración que tú querías, que sufriste, que batallaste, que tuviste luchas, que fuiste criticado, que te traicionaron, que estuviste esperando algo por mucho tiempo y no lo recibiste. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te hizo caer? ¿Fue una tentación? ¿No pudiste vencer el pecado? ¿Qué fue lo que te hizo caer? Y dice, arrepiéntete. Primero recuerda, es decir, repasa tus pasos y mira en qué punto de tu historia fue que tú cambiaste. Si tú empezaste amando al Señor Jesús de una forma intensa y linda, recuerda cuándo y por qué fue el momento. Eso es lo primero. Dios siempre trabaja con la cabeza primero. Tienes que entender qué fue lo que pasó y por qué pasó, porque si no lo llegas a entender, te va a volver a pasar otra vez. Entonces, recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, tiene que haber algo en ti que te diga, yo lamento mucho haber perdido esta parte de mi vida. Yo no quiero volver a perder ese amor. No quiero volver a perder esta sensación de sentir ese amor profundo por Cristo. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. Es decir, vuelve a ese punto, retorna a ese momento y lo que hacías en ese momento empieza a hacerlo hoy. Si en ese tiempo ibas a la iglesia de esa forma, si predicabas de esa forma, si orabas de esa forma, necesitas hacerlo ahora. Ha habido muchos cristianos, inclusive yo he hecho eso en algún momento de mi vida donde he dicho, yo me acuerdo cuando hacía, yo me acuerdo cuando, pero ¿y ahora qué estoy haciendo? ¿He mejorado o me he aprendido a acomodar con lo que soy? Tengo que tener cuidado de esto porque esto es un motivo de arrepentimiento. Arrepiéntete. Tal como se le habla a los pecadores, arrepiéntete y conviértete. Así está hablando el Señor Jesús, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues ahora viene algo bien interesante que es una advertencia. Pues si no, fíjese bien lo que dice, pues si no lo haces, si no te arrepientes, quiero decir que le está hablando a la iglesia de Éfeso, no le está hablando a personas que no conocen de Cristo, que no, es una iglesia, tiene su lámpara delante de Jesús. Tiene su lugar ahí. La salvación puso a esa iglesia ahí. Es una congregación y a la congregación está diciendo arrepiéntete ya en las primeras horas, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora, vamos a desmentir un poquito. Sé que a muchas personas les gusta creer que la salvación no se pierde, pero yo he desafiado a muchas personas que creen eso a que me expliquen por qué Jesús le hace advertencias a las 7 iglesias. Si no se pierde, ¿por qué les advierte? Si no te arrepientes, va a pasar esto.
Dice, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, quitaré. Y eso n- nadie puede, o sea, esas personas que creen que una vez que uno es salvo, siempre va a ser salvo. Y si uno no fue salvo es porque nunca lo fue. Esa es la teoría de las personas que creen que la salvación no se pierde. Entonces, ¿cómo pudo haber estado la lámpara en su lugar y después ser quitada si la salvación no se pierde? Si no te hubieras arrepentido, tú estás caminando mal, estás perdiéndote en el amor y vas a terminar mal. Si sigues por ese camino, tienes que volver. Si no te arrepientes, voy a quitar tu lámpara de su lugar. Y que alguien me explique por qué, si es que la salvación no se pierde. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Hay muchas teorías sobre las obras de los nicolaítas. No tenemos suficiente información, pero entendemos que los nicolaítas era un pequeño grupo que había medio florecido dentro del cristianismo, con otra idea, con otra versión del evangelio, y la forma en que ellos se comportaban, los apóstoles no soportaban esa forma, no soportaban. Aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Quiero que entienda algo muy importante con este pasaje bíblico, sin entrar en tantos detalles porque no tenemos suficiente información para decir de qué se trataba lo que hacían los nicolaítas. Lo que sí sabemos es que no todo lo que se hace en las iglesias es agradable a los ojos de Dios. No todo lo que se hace, no tan solo, no solo porque está dentro de cuatro paredes que le llama uno por fuera iglesia, quiere decir que está en lo correcto. Hace poco un hermano me mandó, hace unos días, no sé si fue ayer o antier, me mandó un hermano un video donde el pastor puso la plataforma o el altar, como usted le quiere llamar, como un estadio de fútbol americano. Y no sé qué dinámica hicieron, pero hicieron un volado ahí y como el fútbol americano, quién patea y quién recibe. Entonces la esposa del pastor ganó la patada y el pastor ganó recibir la patada. Así se empieza el juego de fútbol americano. Ponen el balón, le pegan a la pelota y el otro equipo que va a atacar primero recibe la pelota y empieza a correr. Nomás con el pequeño detalle que no usaron un balón de fútbol americano, usaron una Biblia. Y pusieron la Biblia ahí y la esposa la pateó y el pastor trató de recibir la Biblia. Y uno dice, ¿en qué momento empieza uno a pensar que eso es algo lógico siquiera? Pateemos una Biblia como si fuera una pelota. Si no tienen respeto por el templo de Dios y lo vuelven una cancha de fútbol y una Biblia la agarran como balón, como pelota, pues no quiero saber qué es lo que piensan los demás. También he escuchado, he oído muchas cosas últimamente que por ahí en una iglesia invitaron, un pastor invitó que el que quisiera tatuarse podía tatuarse, pasar ahí a la iglesia y ahí mismo lo tatuaban. Y otro pastor que me llegó y un predicador, me llegó un video de un hombre que empezó a decir, bueno, no vamos a obedecer esto, sí o no, y no sé qué. Y empezó a arrancar las páginas de la Biblia frente de todos y la gente reía y aplaudía y unos se asustaban y cosas como esa. Pero creo que la iglesia tiene que aprender que no todo lo que ve, por más dinámico, novedoso que se vea, quiere decir que lo debamos de aprobar. La casa de Dios es un lugar de santidad donde las almas deben de convertirse, no entretenerse. Algo había en los nicolaitas que los apóstoles aborrecían lo que hacían. Y Jesús dice, yo también lo aborrezco. Eran cosas que se hacían dentro del cristianismo, dentro de las iglesias. Y Jesús decía, aborrezco esto que hacen ellos. Quiero que usted entienda eso. No todo lo que se hace en la iglesia, por más novedoso que se vea, va a ser agradable a los ojos de Dios. Lo importante es que todo lo que hagamos ahí sea agradable a los ojos de Dios y no sea aborrecido por Él. Ahora terminamos ya con el versículo 7, con la promesa. Y como dijimos, las promesas siempre empiezan con el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Ahora, en esta parte está diciendo que ese mensaje no es únicamente para la iglesia de Éfeso, sino para el que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las iglesias. Decir que el mensaje no tan solo era para Éfeso, sino para mí. Sus advertencias son para mí, sus consejos son para mí, el análisis es mío también, y sus promesas también son mías. Y la promesa que Jesús le hace, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere. Pues que no todos vencen. Jesús dijo, muchos son llamados, pocos elegidos. Entrad por la puerta estrecha. Este habla de una dificultad. El que llegara hasta el fin será salvo. El que perseverar hasta el fin será salvo. Está hablando de una lucha que no cualquiera vence. El pecado a veces somete a muchos cristianos y termina descartándolos, pero es el que vence, esas son las promesas, tal como la corona, como la medalla es para el que gana, para el que llega hasta el final. Dice, el que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero terminar con esta parte, porque la promesa de Jesús para Éfeso y para nosotros, si nosotros nos vamos al huerto del Edén, donde aparece este árbol en el paraíso, el pecado y la desobediencia hicieron que Adán perdiera el derecho a probar este fruto, el árbol de la vida, y vivir eternamente. La desobediencia lo descartó. Pero ahora dice el que venciere, dice, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Se perdió el paraíso por desobediencia, se perdió el árbol por desobediencia, y Cristo ganó el paraíso para nosotros por obediencia. Y si Adán desobedeció, porque mucha gente critica a Adán porque por su culpa y por culpa de Eva, porque andaba ahí escuchando a la serpiente y culpamos a personas de decisiones que nosotros también tomamos, porque de la misma forma que ellos desobedecieron y fueron desechados, nosotros también podemos obedecer y ser aceptados, reingresados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo me permitió regresar a su camino, a tener una vez más la oportunidad de ir al paraíso con él. Jesús le dijo al ladrón, vas a estar conmigo en el paraíso. Y es una promesa de él. Jesús nos recuperó el paraíso, pero es nuestra obediencia la que nos permite mantenernos en la salvación. No es que sea por obras, es por frutos. Porque Jesús dijo y Juan el Bautista dijeron, haced frutos dignos de arrepentimiento. No es que sean obras, son frutos, son resultados de una persona que es salva. Si Jesús me salvó y me convirtió, ahora mi responsabilidad es obedecerle, es mantenerme dentro de su salvación. Así que esta es la promesa con la que el Señor Jesús termina la carta a Éfeso y la próxima semana vamos a ver la segunda carta a Esmirna. Por lo pronto yo termino diciéndole a usted qué es lo que usted toma de la iglesia de Éfeso, qué es lo que le hace sentir. ¿Usted se siente identificado de alguna forma? ¿Usted ha perdido su primer amor? ¿Usted siente que ama menos a Jesús que cuando empezó? Porque cuando uno está enamorado de Cristo, uno empieza a hacer las cosas por amor, no por obligación, no porque me piden que lo haga sino porque yo lo quiero hacer. Una de las peores cosas que puede haber es un cristiano diciendo, tengo que ir a la iglesia, tengo que orar. Cuando uno ama a Cristo no dice tengo que ir, dice quiero hacerlo. Y es donde uno tiene que calibrar su corazón y pensar qué tanto ha trabajado, qué tanto ha sufrido por Cristo, cuánto ha desarrollado la paciencia en las promesas de Dios, cuánto tolera a los malos, cuánto tolera a los que dicen ser algo que no son. Y en la iglesia muchas veces hay muchas personas que dicen ser algo que no lo son. Éfeso no toleraba que alguien dijera que era un apóstol cuando no lo era. Y nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con eso. Jesús dice, el apóstol Pablo dice, no les digo yo que no traten con las personas del mundo, más bien les digo, no se junten con los que dicen que son cristianos y son borrachos y son esto y son aquello. Y ahí viene la lista del comportamiento que tiene
estas personas y con ellos ni siquiera coman, porque es un peligro las personas que tienen una dualidad, una doble cara. ¿Qué es lo que le deja a usted la iglesia de Éfeso? Por favor, considérelo en su corazón y llévelo hasta donde Dios le permita. Oremos a Dios. Padre, gracias en esta hora por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Permite que seamos vidas fieles delante de ti, que entendamos que debemos trabajar duro, Señor, para poder lograr algo, un eco en la eternidad, que podamos ser vidas que dejen un precedente en su generación, que trabajemos por amor de tu nombre, que seamos pacientes, que aprendamos a avanzar aún en medio de las circunstancias difíciles. Ayúdanos a entender en qué momento dejamos nuestro primer amor, que podamos ir a ese punto y que podamos arrepentirnos de ello, que podamos hacer una lista de qué era lo que hemos dejado de hacer hasta el día de hoy y empecemos a trabajar una vez más, a orar igual o más que al principio, a buscarte con la misma o mayor intensidad. Bendice a nuestros amigos y hermanos que hoy nos han escuchado y permite que tu nombre sea glorificado, trayendo conciencia a cada uno de nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén.